Hola, ¿qué tal? María Campos, abogada y notario público. El día de hoy tenemos a Salvador Sinatelli de la agencia de estudios YOLO y estaremos tocando un punto muy importante sobre las negativas de las visas de estudio. Obviamente sabemos que esto es un tema frustrante para todo el mundo y el día de hoy queremos hablar de los asuntos más comunes, las negativas que migración envía, por qué lo hace, cómo lo podemos prevenir y pues que de este modo ustedes puedan obtener una visa de estudio satisfactoriamente y vengan a Canadá a cumplir su sueño. Bueno, María, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio y efectivamente esto es muy importante y queremos evitar que les nieguen las visas a los estudiantes, por eso te traigo estas 3 preguntas y tópicos de los que vamos a hablar sobre negación de visa. Pues cuéntame, Salvador, ¿qué tenemos hoy? El primer tópico que tenemos es arraigo al país de origen y esto pasa cuando el oficial de migración comenta en la carta de negación que tenemos aquí que niegan la visa por familias que tienen Canadá y en su país de origen. Ok, sí, un tema, normalmente cuando se recibe una negativa, las respuestas de migración tienden a ser muy común y a la hora que se aplica el caso, muchos solicitantes no entienden por qué, dicen, bueno, ¿a qué se refiere en mi caso en específico esta respuesta que me da el oficial, esta negativa, cómo la puedo resarcir? Cuando un oficial de migración dice que no se siente satisfecho de que el solicitante dejará Canadá al final de la estadía basado en los lazos familiares en Canadá y en el país de origen, tiene que ver con el arraigo y puede ser por 2 razones. Porque familia nuclear o familia muy cercana esté dentro del país, dentro de Canadá, y como tal, al tener esta familia dentro de Canadá, los puedan ayudar a establecerse y no se vayan a salir del país una vez que cumplan el objetivo de estudiar. También puede ser, y otra razón común, es el hecho de que tal vez los familiares hayan sido solicitantes de refugio en alguna ocasión. Por alguna razón, y aunque no es lo más justo o lo más bonito, el gobierno canadiense tiende a ser estricto cuando alguno de los familiares directos, hablemos hermanos o los padres que han cometido el proceso migratorio y han hecho todo su proceso a través de refugio, pudiera causar un poco de conflicto migración y no les den la oportunidad de venir. La otra razón puede ser en ciertas familias nucleares que están en su país, digamos, no, ese no es mi escenario, porque me lo han comentado María, ese no es mi escenario, yo ni siquiera tengo familia en Canadá. ¿Cómo es que dicen que mis lazos familiares en Canadá si yo no los tengo? Ok, puede ser porque la familia completa nuclear esté intentando venir a Canadá como estudiante y la pareja como trabajador, que es el escenario más común, y ya no tengan lazos en el país, es decir, que todos los lazos van a estar dentro de Canadá. Y entonces me preguntan y me dicen, entonces, ¿debo de ir yo solo? ¿Hago mi solicitud primero y después hacemos la solicitud de mi familia? Es difícil, sí y no. De hecho, hemos tenido casos, ¿no? Hemos trabajado con familias que son parejas jóvenes y se traen a los hijos y demás. Es un arma de 2 filos también el no hacerlo. Ahí depende también de los fondos financieros, las tendencias actuales de migración para poder tomar una estrategia de decir, haz el trámite tú solo y después lo hace la familia. Podrían incluso caer en la tergiversación de información porque al final el objetivo es migrar como familia. Y a la vez puede generar un problema el que si aprueban al solicitante principal, que después ya no le den la entrada a la familia. Imagínate, separados. Este es un riesgo que tendrían que prever. Entonces, ese apartado de negativa específicamente se refiere a uno de esos 2 escenarios. O tienes familia en Canadá y dependiendo del historial de la familia en Canadá puede que te afecte a ti, o toda tu familia nuclear, pareja e hijos, está intentando migrar al mismo tiempo y el oficial dice, basado en tu perfil, tú ya no tienes motivo para volver a tu país. Y como no tienes motivo para volver a tu país, tus lazos familiares se rompen con tu país, los tienes solamente en Canadá y no te permite la entrada. También tiene mucho que ver con tendencias. Hubo una temporada que a familias con hijos en edad escolar tenían un poco más de riesgo, el sistema estaba un poco más saturado, ahorita se ha relajado, tiene que ver con los fondos, con el objetivo hacia dónde van y varias tendencias de ese tipo. Entonces eso es mejor planearlo con antelación y ver la mejor estrategia de entrada, si va a ser solos o en familia.
Claro, ¿y cómo litigamos eso en un caso? Por ejemplo, si una persona viene a nosotros y tiene eso, ¿qué hacemos? ¿Qué estudio? Ese es el estudio que hacemos como parte de la consultoría. Esa parte, ¿cómo la manejamos? Ok, bueno, normalmente cuando se acercan de tu lado, me imagino que lo que estás haciendo actualmente, bueno, es hacer el primer filtro y determinar en la familia cuál va a ser el programa adecuado y demás. De ahí, conmigo, lo que yo hago es evaluar, por ejemplo, cuál es el trabajo que tienen actualmente, cuánto tiempo han estado en ese trabajo, el perfil de la pareja también es un perfil importante. Muchas veces hay trabajo o sigue habiendo raíces en el país de origen porque pueden realizar trabajo a larga distancia o porque tienen un negocio en el país en el cual tienen que seguir al pendiente, o simplemente a lo mejor en ese momento la mejor estrategia es que entre primero la pareja. Por ejemplo, ahora durante la pandemia, que hubo mucho problema por la entrada de los familiares, en algunos casos se utilizó. Es muy peculiar, tendríamos que hacer un análisis y ver realmente en el núcleo familiar como tal qué es lo que más les conviene y cuáles son los fuertes y las debilidades de ese panorama. Claro, y como saben, no hay un caso específico, todo se hace persona a persona, por eso es muy importante pues tener la consultoría y de verdad entender a profundidad el perfil de cada persona para adaptar una estrategia en su caso. Sí, claro, y además puede cambiar, porque luego nos toca que es que mi amigo también tiene su pareja, somos de la misma edad y lo hicieron de este modo y sí le salió y a mí no, o al revés, ¿no? Es que no está escrito en piedra, los oficiales tienen su propio criterio y el oficial realmente va a evaluar de acuerdo a un mínimo factor de diferencia y eso puede resultar en una negativa o en una aprobación. Bueno, y seguimos con otro de los motivos más frecuentes de negación de visas, el cual es el soporte financiero. Y aquí hay que destacar que incluso las personas cuando tienen el soporte no es tenerlo únicamente, sino saber cómo demostrarlo. Nosotros tuvimos también un caso de un estudiante externo que nos contactó, el cual tuvo una negación de visas por este motivo y luego de nosotros analizar y volver a reaplicar de la forma correcta, pudimos solventar ese problema y obtener una aceptación de visa. Entonces, si quieres, María, cuéntanos un poquito más de ese caso y qué fue también lo que aconteció y qué pasa cuando uno demuestra los fondos incorrectamente. Ok, bueno, los fondos financieros no solamente se refieren al dinero, se pueden referir también, por ejemplo, a inversiones, propiedades, y cuando hay terceros, no extenderse. El amigo de mi amigo, mi vecino, también me va a apoyar y entonces presentar un caso que tenga mucho movimiento puede resultar contraproducente. Los fondos financieros deben de tener un tiempo, obviamente no puede amanecer el dinero de la noche a la mañana, tiene que verse orgánicamente la tendencia de cómo se va adquiriendo la fluidez financiera para poder mantenerse en Canadá y la estadía. La fórmula, y fíjate que últimamente escucho, no sé si tú lo has escuchado, pero lo de los $10,000, los $10,000 por año, sí, claro, o sea, muy, muy común. Y eso no es verdad, no funciona así, esa fórmula dejó de existir y dejó de ser operable hace mucho tiempo. Ahora prácticamente, y la fórmula que a nosotros nos funciona mucho es el primer año de colegiatura, el primer año de estadía multiplicado por el número de familiares que te acompañan. Tiene que ser algo más razonable, la estadía de un año. ¿Y de dónde viene lo demás? Por ejemplo, si el programa cuesta $20,000 y es un programa de 2 años, el primer año de colegiatura serían $10,000. Entonces, ¿cómo te mantienes si nos fuéramos a esa fórmula de los $10,000 que te marca la página, que por alguna razón no se ha actualizado hace muchos años, pero sabemos que el valor del dinero ha cambiado? Y te dicen, ok, el valor de estadía para una familia de 3. Con $10,000 realmente una familia de 3 no vive. Entonces, si tú le pones ahí el monto de estadía por año, o sea, $10,000, por número de familiares estaríamos hablando de 30,000 más, lo cual nos lleva a 40 con los primeros 10 de colegiatura. Estamos hablando de 40,000 en el primer año. Eso es lo mínimo requerido para una familia de 3 personas que viene a estudiar un programa de 2 años y demostrarlo en el primero. Pero ¿de dónde va a demostrar el resto? Por ejemplo, propiedades, inversiones, o un soporte financiero de un familiar directo que entonces te apoye con la estadía, pero que no sea ni tu primo, ni tu vecino, ni alguien lejano cuando tú eres adulto y vas a venir con tu familia. No puedes tomar, no te van a creer ni siquiera que una persona que a lo mejor tiene otros $30,000 en su cuenta te va a apoyar con tu familia de 3 para ir a Canadá y va a utilizar todos sus ahorros en ti.
Entonces no haría sentido incluso en la misma cuestión cultural. A lo mejor si es una persona que tiene $100,000 y es tu hermano y te va a dar 30, hace un poquito más de sentido. Siempre tiene que ver en el tema cultural e incluso el tema de la credibilidad, donde si realmente o no hace sentido ese soporte financiero. O a lo mejor hay un negocio que está produciendo constantemente y ese negocio como tal puede ser una fuente de ingreso durante los estudios y facilita la entrada. Todas esas fórmulas y todo ese movimiento de la estructura depende de la persona. Por ejemplo, mencionaba hace un rato, si vas a recibir ingresos porque estás trabajando en línea, si tienes un negocio, si vas a hacer una venta y si haces la venta, comprobarla. Tampoco quiere decir que no puedan aparecer los fondos a lo mejor de una compraventa de algo, pero tienes que ser estratégico. Si vas a presentar la compraventa de tu inmueble, entonces vendiste todo y te van a negar por TAES o por raíces porque ya no tienes nada que regresar a tu país y se contradice con el punto 1 que hablábamos de arraigo. Entonces tiene que haber una secuencia entre todo eso. Claro, y bueno, eso que comentas justamente el caso que tuvimos del cliente, si recuerdas, él tenía la venta de un carro y el dinero aparecía, pero no lo habían sustentado, ¿no? Que es lo que comentas, la forma. Cuéntanos. Así es, porque lo que había pasado es que en los estados de cuenta, en la primera solicitud que habían hecho, cuando el cliente me contacta a través de Salvador, había una negativa por fondos y nosotros al empezar a ver por qué venía esa negativa es porque el estado financiero inmediato anterior que habían presentado en el trámite marcaba los fondos en un monto razonable, pero no se veía de dónde provenían esos fondos. Entonces, el gobierno no está peleado con la idea de que tú puedas vender algún bien o vender algo para poder obtener el ingreso y mantener el soporte financiero, pero sí está peleado con la idea de que la falta de credibilidad o que pueda verse como si estuvieras queriendo mentir o queriendo tomar ventaja del sistema. Entonces, vender un carro también, bueno, es una cantidad razonable de dinero para el monto, se justifica y tu credibilidad se mantiene y obviamente cumples con el requisito de soporte financiero. Bueno, y para finalizar vamos a hablar del último tópico y caso de negación de visa, el cual es el propósito o motivo de viaje de la persona, el cual es muy frecuente y que los ponen en las cartas de negación de visa. Entonces cuéntanos, María, un poco por qué los oficiales de migración consideran negar una visa de acuerdo al propósito que tú tienes de tu viaje. Claro, el propósito de viaje, muy común verlo ahí. Y me dicen, ¿pero por qué? O sea, mi propósito les estoy diciendo que voy a ir a estudiar. Claro, pero ¿estudiar qué? Uno de los escenarios más comunes aquí es, por ejemplo, los estudiantes que ya tienen un doctorado o una maestría en su país y quieren venir a hacer un curso de otra área y en un grado mucho más bajo. Pero yo conozco a gente que sí lo ha logrado, sí. Lo que pasa es que debemos entender que cada vez la competencia es más. Y cada vez el gobierno también está preseleccionando a los migrantes debido a que sabe que un estudiante internacional tiene un potencial de poder obtener una residencia muy, muy alto y desea que se siga cierta tendencia. Todo se reduce siempre a la credibilidad. El propósito de viaje tiene mucho que ver con el tipo de programa de estudio. Y ahí es la importancia de encontrarse también con una agencia que conozca de los distintos programas. Salvador los puede ayudar con eso, para que puedan determinar que van en la línea correcta y no solamente por el lado financiero de lo que cueste el programa o del nivel de inglés que a lo mejor tienes y puedes acceder, sino todos esos parámetros, a lo mejor desde conocer el plan de estudios un poco más o ver cómo voy a justificar que ese es el programa de mis sueños y que realmente mi propósito de viaje no es migratorio. Eso no quiere decir que estando aquí tu intención no pueda cambiar, pero si se ve, como yo les digo a muchos clientes, muy descarado de que vas a literalmente ya migrar a través del programa y que no vas a regresar a tu país, lo que vas a ganar es una negativa. Entonces, el propósito de viaje tiene mucho que ver con el tipo de programa y como tal es importante que se tomen dos cosas. O ir en la misma tendencia de estudios a nivel orgánico. Es decir, tengo un bachelor's, a lo mejor ahora voy a hacer un máster, o tengo un bachelor's y voy a hacer un post-degree, algo más. O yo tengo un bachelor's y voy a hacer otro bachelor's, ¿pero por qué? Y si se va a cambiar de área por completo, es decir, esta mañana de hecho tuve una consulta con una persona y me dice, María, yo estudié marketing, yo muero por estudiar cine. ¿Hay algún problema? Y entonces mi pregunta hacia esta persona fue, ¿por qué quieres estudiar cine?
Ok, quiero estudiar cine porque he hecho algún poco de prácticas, es algo que me gusta mucho, he intentado ingresar un poquito ok, has intentado ingresar al área, entonces tienes algo, puedes documentarlo de alguna manera. Y les cuento una experiencia. Hace unos años tuve un cliente que esta persona iba a entrar a estudiar algo de hospitality aquí, turismo, hospitalidad y turismo aquí en Canadá. Pero esta persona había estudiado una ingeniería en su país, entonces era un cambio muy drástico, o sea, era un cambio de ir de una ingeniería a un programa de hospitality así de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces yo lo primero que le pregunté fue, ¿por qué quieres estudiar esto? La verdad siempre me ha gustado el turismo, fue su respuesta, y de hecho el atleta es mexicano y me comentó que él había vivido en la zona del sur de México, en la Riviera Maya, cerca de Cancún y esas áreas. Y lo que hicimos en esa estrategia fue meter su comprobante, su INE, su identificación de México, donde él había vivido cerca de la zona de la Riviera Maya, y meter algunos comprobantes donde él había trabajado en algunos hoteles mientras estuvo ahí, porque él no era de esa zona. Y donde de cierto modo ya se había, digamos, involucrado un poquito con esa área que no tenía nada que ver con lo que había estudiado, porque muchas veces pensamos, estudiaste ingeniería, pues debe trabajar en ingeniería, que es lo más común en nuestros países. Sin embargo, él sí había trabajado un poquito en el área y sí había ido a vivir a esa zona. Y si había familias, dime, por ejemplo, en lugares turísticos del mundo, ¿quién no habla de turismo? Y esa fue la razón con la que pudimos justificar el propósito de viaje. Entonces son casos muy específicos y como dices, tiene que haber una lógica coherente y ahí la pregunta que tú haces, ¿por qué? Esa misma pregunta la va a hacer el oficial de migración cuando esté leyendo y quiera darle una lógica y sentido a por qué esta persona quiere estudiar y haría esto con el background que tiene. Por eso es muy importante que no se tomen a la ligera lo que es la selección del programa de estudio y nosotros también nos gusta entender muy bien y analizar su perfil para, como nos cuenta María, poder alinear ese estudio de una forma coherente, lógica y que no les vaya a presentar una negación de visa. Y de hecho, más allá, ni siquiera vas a dejar que el oficial, lo que haríamos es no dejar que el oficial se haga esa pregunta, porque como ya sabemos que le va a fluir a la hora de la revisión, de hecho, antes es parte de los requisitos fundamentales que el oficial tiene que determinar. Por eso las cartas de negativa son tan similares, porque prácticamente es un formato y ellos toman basado en la generalidad del programa cuáles son las que más se parecen para darle la razón de la negativa. Ni siquiera le permitirías al oficial llegar a la conclusión de que el propósito de estudio no hace coherencia con el perfil del cliente. Gracias, Salvador, por las preguntas, la verdad muy interesantes. Ojalá que les sean de mucha ayuda a tus estudiantes. A los demás, por favor, recuerden, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Facebook, Migración a Canadá, Foro Latino, estamos en TikTok, que tiene un buzón de preguntas directamente, y que nos sigan dejando sus preguntas para poder responderlas en nuestros videos. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.